el que nos permite justamente poder encontrarnos a través de estos medios para poder escuchar su verdad, su palabra, en estos tiempos que son tan nuevos para nosotros, pero que seguramente en los planes del Señor ya estaba todo direccionado y Él tenía justamente, eh, Él tenía conocimiento de cómo nosotros podíamos en ese tiempo seguir predicando su palabra y poder seguir enseñando todo lo que Jesús nos mandó a enseñar. Entonces, Dios les bendiga. Chévere, si ustedes pueden tener sus cámaras abiertas, a no ser que tengan algún problema de conexión, si no, las pueden abrir, ¿vale? Yo por este medio online siempre digo que tener la cámara abierta es como hablar mirándonos a los ojos. Entonces, nada mejor que una conversación mirándose a los ojos. Y si tienen problema de conexión, tengo entendido que cuando quitamos la cámara ganamos conexión. Entonces ahí sí se puede quitar. De hecho, a mí también a veces me ha tocado quitar la cámara. Y si me llegase a pasar porque he tenido inconvenientes también los últimos días, entonces seguramente también voy a omitir mi cámara. Claudita, yo te pido por favor que si en algún momento se escucha interferida mi señal o algo así, me avises para yo no seguir hablando y que tal vez no me estén escuchando bien. Bueno, Dice, sale perfecto, Pablo, quedo muy pendiente. bueno, bueno, si bien Claudia ya oró, vamos a orar un poquito más. Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias por tu providencia, Dios. Gracias por tu misericordia nueva cada mañana. Gracias, gracias te doy, Dios, por tu soberanía y por la grandeza y la deidad, Señor, que existe, Señor, para que nosotros podamos encontrar propósito y sentido a lo que hacemos y a lo que vivimos. Gracias, Dios, te doy, Señor, porque a ti te ha complacido que nosotros nos convoquemos a esta hora, en este tiempo, en este lugar, Señor, a través de estos medios, para poder hacer lo que Jesús decía, encargarnos de tus asuntos, Señor, mientras tú vuelves, poder hablar, poder compartir, dar de lo que tú nos has dado, Señor. No porque lo merezcamos, sino porque la gracia tuya nos alcanza y nos cobija, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos que están a esta hora conectados para que también puedan tener un corazón y una mente dispuesta, Señor, a lo que tú quieres hablarnos. Y también te pedimos una estabilidad por la tecnología, Dios. Reconocemos que somos dependientes absolutamente de tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guía, quien nos direcciona, quien nos llena de sus frutos para nosotros poder vivir una vida cristiana práctica, Dios. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú tienes toda la autoridad para gobernar en este tiempo, en este momento. No porque nosotros tenemos la autoridad, sino porque nosotros nos sometemos y aceptamos esa autoridad, Señor. Jesús, el señorío es tuyo. En tu nombre nosotros hablaremos esta tarde. Amén. Amén. Bueno, entonces, Claudita decía que yo soy actor y director de teatro y ustedes dirán, pero ¿cómo así que un teatrero nos va a hablar de gobierno? Lo que pasa es que, bueno, esa fue mi profesión durante 25, 30 años. Pero luego el Señor me llamó también para comenzar a estudiar un poco la cosmovisión bíblica en las diferentes áreas en las que necesitamos conocer y también llevar el Evangelio, como lo es entonces la educación, las artes, la economía, el gobierno, en fin. Entonces, ya hace un buen tiempito el Señor ha tocado mi corazón y me ha inquietado por buscarlo en estas áreas y con las escuelas que he podido tomar y también de mano con la Alianza para el Discipulado de las Naciones, una organización también que pionera Darrell Miller, Bob Moffitt y para Latinoamérica la facilita Yarley Niño. Entonces con ellos también venimos en un proceso ya hace 4 años de estudio profundo acerca de la cosmovisión. Y obviamente el estudio personal y la pasión también que me mueve de conocer más al Señor. Como dice su palabra, nosotros no deberíamos gloriarnos en nuestra fuerza, ni en nuestra valentía, ni en nuestra riqueza, ni en nuestra sabiduría, ¿no?
Dice que si de algo hemos de gloriarnos, gloriémonos de conocerle y entenderle a Él. Y conocerle es diferente a entenderle. Y la parte más difícil es entender. Justamente por eso a veces tenemos muchos conflictos, muchas cosas en las que nosotros todavía a veces discernimos de maneras contrarias, a veces tenemos encuentros, a veces tenemos choques, a veces tenemos crisis de fe, a veces también altercamos con el Señor, cosa que no deberíamos hacer, pero justamente es porque nos cuesta entenderle y por eso Él dice, nada es tan valioso como la cantidad de dinero más grande, como los títulos de sabiduría más grande, como el valiente más valiente, nada de eso es tan valioso como conocer y entenderlo a Él, la fuente de la sabiduría, creador de todo el universo, el dador de la vida, el que da y quita, el que quita y pone, el que provee, el que abre el mar, el que le dice al mar que se abra en dos y el mar obedece, el que hace caer comida del cielo a la tierra, el que hace milagros, el que manda la lluvia tardía, el rocío temprano, el que quita y pone el sol. Hermoso conocer a ese Dios, nuestro Padre. Entonces, esa es la pasión que el Señor ha puesto en mí y espero que también sea la pasión que hay en ustedes y que hoy podamos tener más que una clase, podamos tener un tiempo de poder compartir como personas necesitadas de conocerlo a Él, que podamos nosotros discernir de su Espíritu Santo esta tarde. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de el gobierno y la política. Como esta es la primera clase, vamos a hacer unos paneos de definiciones, vamos a hacer también algunas reflexiones, poner en claro la diferencia entre el gobierno y la política. Tenemos hasta las 7 más o menos, según me han dado indicación, y luego tenemos un tiempo de preguntas. ¿Es así, Claudita? ¿Me confirmas para luego yo no pasarme? Sí, claro que sí. Entonces hasta las 7. Listo. Ok, gracias. Bueno, entonces lo primero que yo quiero sentar es un fundamento bíblico. Colosenses 2:8. Dice la palabra del Señor. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Por qué quiero sentar este fundamento? Porque me parece que es una palabra de alerta, de cuidado que el Señor nos pone y nos demanda para que lo que nosotros recibamos como información, de lo que nosotros recibamos como enseñanza, esté filtrado por Jesús, quien es la sabiduría, por Jesús, quien es el Señor de todo y por quien fueron hechas todas las cosas. Entonces lo que dice esta palabra es que nosotros debemos tener cuidado para que la filosofía que es vana no nos engañe, ¿sí? Para que las sutilezas que son vanas no nos atraiga y no nos cautive, ¿sí? No porque la filosofía sea mala o la filosofía sea diabólica, no, pues la filosofía, al contrario, si nosotros lo vemos desde una perspectiva bíblica, tiene todo un contexto de amor por Jesús. Cuando nosotros definimos la palabra filosofía, lo que nos encontramos es que significa amor a la sabiduría. Filo de amor y sofía de sabiduría, amor a la sabiduría. Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva bíblica, entonces, ¿quién es la sabiduría? Jesús. Es decir, la filosofía es amor a Jesús. Entonces, no es que la filosofía sea hueca y sea vana, sino es la que es sutil y la que nos engaña. ¿Y por qué es útil y por qué nos engaña? Porque viene según los hombres, según lo que dice Colosenses 2:8, según la tradición de los hombres. Tengamos cuidado de esa filosofía que viene según las costumbres, las tradiciones, las culturas, nuestros entornos, nuestros entornos. Como si hubieran dos filosofías, claro que sí. Hay una filosofía, es decir, un amor por Jesús
y un amor también por el hombre, un amor por el conocimiento, un amor por las cosas vanas. Entonces son esas las vanas de las que nosotros debemos tener cuidado. Y luego dice, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. En los conceptos que nosotros vamos a ver sobre gobierno y sobre política y todo lo que concierne a este tema, seguramente todos ustedes, porque a mí también me pasó y me pasa aún, seguramente todos tenemos ya unos conceptos, ya tenemos un entendimiento, ya tenemos unas definiciones, ya tenemos una percepción acerca de estos temas, del gobierno, de la política y demás. Lo que nosotros necesitamos justamente entonces es aplicar Colosenses 2.8. Eso es conocimiento o es filosofía o es tradición según los hombres o es según Cristo, como cierra el versículo. Toda esa información que tenemos, ¿es la verdad de Cristo o es la verdad de hombres? La verdad, entre comillas digo la verdad, porque si no es según Cristo y si no es reflexionado según el pensamiento de Jesucristo, entonces no es verdad, sino más bien es una mentira que se nos ha puesto como verdad. Entonces, de ahí que necesitamos empezar a examinar nuestro pensamiento. Y si hubiese algo de lo que hablamos que nos vaya a confrontar, que nos vaya a desafiar en poner a prueba lo que pensamos, nos cueste aceptar alguna de las cosas que vamos a compartir o entenderlas, poder ver si esa confrontación está siendo en el espíritu o en la carne. ¿Por qué digo esto? Porque si es en la carne es simplemente que yo no estoy parado en mi razonamiento, en mi verdad, no quiero filtrarlo, no quiero aceptarlo. Y si es en el espíritu, entonces yo digo, bueno, tal vez la confrontación sea el Espíritu Santo que me está desafiando a mí mismo a menguar, a renunciar, a entender que tal vez por mucho tiempo pude estar engañado y equivocado y ahora el Señor me quiere enseñar algo nuevo. Entonces que estemos dispuestos también a que el Espíritu Santo nos confronte y nos desafíe en ese sentido. Ese es el fundamento que quería poner antes de pensar. Colosenses 2:8. Muy bien. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación y santificación y redención. Ese solamente es otro versículo que quería poner. Pongo uno en el comienzo del fundamento, otro al final del fundamento, donde dice justamente que Él se hizo sabiduría para con nosotros, sabiduría de Dios. Y entonces todo lo que debemos nosotros conocer, necesitamos filtrarlo por Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es una de las ideas que me gustaría que quedara clara en este tiempo de escuela? Tal vez en una clase no sea suficiente, sino en 2 o 3 clases. Es una idea principal, una idea fundacional de todo lo que vamos a conocer. Y esa idea es el origen del gobierno. En Dios está el origen del gobierno y Él se ha revelado a nosotros en gobierno. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que Dios ha hecho es gobernar. Eso es una idea fundacional que vamos a desglosar y que vamos a tratar de entender, si el Espíritu Santo nos permite y nos da su sabiduría y su guía, para terminar estas clases conociendo un poquito más acerca de lo que es el gobierno visto desde la perspectiva bíblica. Entonces, esa idea fundacional nos va a servir para que nosotros todo el tiempo estemos pensando por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando y para qué, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer a manera de preguntas toda la clase y luego vamos dando respuestas como que para que también ustedes
empiecen a cuestionarse allí y empiecen a trabajar desde su misma reflexión. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el origen del gobierno? Esa es la primera pregunta que nosotros necesitamos entender. ¿Cuál es el origen del gobierno? Y tal vez nosotros tenemos conceptos terrenales, de pronto pensemos, sí, el gobierno nació en Grecia con Aristóteles, con Platón y con todos estos pensadores y filósofos que empezaron a aplicar los primeros modelos políticos y de gobierno para dirigir una sociedad. O tal vez vayamos un poco más atrás o más adelante, pero lo primero que nosotros debemos entender y la primera respuesta que vamos a dar a eso es que el origen del gobierno es Dios mismo. El origen del gobierno es el origen de todas las cosas. El origen del gobierno es el principio eterno, el principio fiel. No es el hombre, no es un pensador, no es la filosofía, no es un político. El origen está en Dios. Y entonces, para eso sentamos también un fundamento bíblico. Colosenses 1, 16, 17 dice, hablando de Jesucristo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, este versículo está hablando acá de estructuras de gobierno. Nos está hablando de tronos, nos está hablando de dominios, nos está hablando de principados, de potestades. Y de ellas, dice este texto, que todas fueron creadas, todas, absolutamente todas, en Jesucristo. En Él fueron creadas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Y dice entonces que no solamente fueron creadas en Él, sino que también fueron creadas por medio de Él y para Él. Es decir, que eso ya nos empieza a dar una luz de que el gobierno, si bien hace parte del todo de la creación, también fue creado por Dios. También nació en Dios por medio de Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo. Y dice que en Él estaban antes todas las cosas, absolutamente todo lo creado, todo lo que nosotros podamos ver y lo que estamos viendo ahorita, los sistemas tecnológicos, los inventos, todo eso en el principio ya existía con Él, ¿sí? Jesús es antes de todas las cosas y si todo es creado en Él, por Él y para Él, entonces todas las cosas en Él subsisten. Y subsistir significa que Él es el que la sostiene, que Él es el que les da el sentido de ser, que Él es el que la sostiene para que existan, por decirlo así. Entonces, el gobierno, que es algo que nosotros podemos también ver, experimentar, es algo de lo cual nosotros también podemos valernos para nuestra vida cotidiana. Entonces, también fue creado por Dios. Y el señorío de Jesús está en el gobierno. Esta palabra todo, cuando dice en él fueron creadas todas las cosas, sobre esa palabra quisiera hacer un énfasis. La palabra todo es un adjetivo que tiene una raíz latina y viene de una palabra que de pronto no la podamos pronunciar muy fácil, que es integer o grum. Y esta palabra es la raíz también de la palabra que sí conocemos y usamos como íntegro. Todo viene de íntegro. Ese íntegro, ese intergagrum, entonces tiene otra raíz. Y esa raíz entonces es in y tago o tactum. Ese in es una negación, por eso a veces nosotros decimos in cuando queremos decir que algo está pasado o que algo está todavía está vigente en la moda,
¿sí? Está in o está out, en fin. Pero ese in es un aspecto de negación, ¿sí? Y el tactum significa tocar, es decir, no tocado, sin tocar, o intacto, es otra palabra. Entonces, ese todo significa lo que no es tocado. Entonces, si aquí nosotros hablamos por qué en él fueron creadas todas las cosas, ese todo significa esas cosas que son creadas solamente son íntegras y que han sido creadas por él, no son tocadas por el hombre, intocado por el hombre. El hombre no ha hecho nada para que las cosas subsistan. El hombre simplemente es un instrumento de Dios para que él dé revelación y ahora el hombre pueda encontrar el potencial de todo lo creado. Entonces el hombre lo que ha hecho es potencializar el gobierno que ya existía en Dios. El hombre no lo toca como creación, para que me refiero, eh, no le da origen, sino que ese origen es íntegro en Dios, es tocado solamente por Dios. Entonces, por ahí comenzamos. El origen del gobierno está en Dios. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es, la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre gobierno y política? ¿Qué es gobierno y qué es política? Voy a hablar ahorita un poquito sobre política, pero lo vamos a dejar para más adelante. Política viene también de una raíz politeia, griega, ¿no? Polis, ciudad. Tiene también relación con otra palabra que es paideia, que significa pedagogía. Politeia o polis significa el arte de organizar una ciudad. La política refiere específicamente a las personas que se encargan de organizar una ciudad. Quiere decir que la política está relacionada con el gobierno civil, ¿sí? La otra palabra, paideia, de allí también viene la palabra pedagogía. Y pedagogía entonces nos da la palabra educación o educar. Y educar significa llevar a un niño de la mano por el camino que debe andar. Entonces, educar, pedagogía y orden de una ciudad tiene que ver con la política. Entonces, la política es la pedagogía para enseñar a unos ciudadanos a vivir como sociedad. La política es también el arte de educar, y educar es llevar a un niño de la mano por el camino que debe andar. Es decir, el político es una persona que está puesta porque tiene algunos méritos particulares, unas capacidades de las cuales tenemos una analogía donde nos habla que es como llevar a un niño de la mano. Entonces, ¿eso quién lo hace? Un papá, un maestro. Él es el que lleva a un niño de la mano y le muestra el camino por donde debe andar. Entonces, eso es lo que debe hacer un político para organizar una ciudad. El político entonces lleva a los ciudadanos de la mano enseñándoles cómo vivir para vivir como sociedad. Eso es a grandes rasgos política. Ya más adelante vamos a hablar sobre eso. La política concierne específicamente al gobierno civil. No tiene nada que ver en las otras estructuras. Pero entonces ahora, ¿qué es gobierno? Entonces gobierno también tiene una raíz latina y esa raíz latina es gubernare. Y gubernare era traducido como pilotar un barco, manejar un barco. Y en griego, dirigir un navío. El acto de gobernar era ilustrado como cualquier tipo de embarcación que obedecía la dirección del timón. Eso era gobernar. Eso es gobernar, ¿ya? Eso es lo que significa, eso es lo que nosotros vemos allí y de allí viene la palabra gobierno, es decir, la dirección de un barco. Seguramente para nosotros estas palabras en un comienzo nos parezcan, pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con
el gobierno civil y la política. Tiene muchísimo que ver y eso es lo que vamos a tratar de entender. Entonces, la siguiente palabra es la siguiente pregunta, ¿qué es gobernar? Gobernar, como bien lo veíamos, si tiene que ver con la dirección de un barco, entonces gobernar es dirigir. Todo esto hace parte de la etimología de las palabras, es decir, la raíz de la palabra. Yo les sugiero que ustedes mismos puedan investigarlo y corroborarlo, consultar también en los diccionarios, ojalá el diccionario Webster que tiene cosmovisión bíblica, para que podamos constatar la información. Entonces, gobernar es dirigir, mandar, regir, direccionar, regular o proveer. Entonces, ustedes imagínense que ustedes van piloteando el barco. Ustedes están allí frente al timón y entonces cuando ustedes han sido capacitados, entrenados y tienen además un aval de autoridad para que usted sea el capitán, para que usted sea el que dirija ese barco, entonces usted lo que está haciendo es gobernando. Y en esa acción de gobernar, entonces usted está dirigiendo. Y para nosotros dirigir, necesitamos tener claro un objetivo, un fin, un propósito. Quiere decir que el acto de gobernar necesita un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer como gobernador? ¿A dónde es que yo quiero llegar? Y ese objetivo no es que yo me lo invente, no es que yo lo tenga porque sí, sino que se me es dado. En el barco que yo esté, entonces, alguien me ha dicho, su propósito es ese y debe llegar allá para que usted lleve lo que lleva en su nave o qué sé yo. Me es dado y yo lo que hago es, como ya tengo la capacidad de ser entrenado, ahora lo que yo hago es dirigir esa nave hacia el propósito. ¿Ya? Y esa dirección yo se la doy con mi destreza, mi conocimiento y mi entrenamiento para saber cuántos grados debo dirigir el timón a la izquierda, a la derecha, cuándo lo debo mantener estático, en fin. Eso es conocimiento y entrenamiento para dirigir, que es parte de la acción de gobernar. También hay otra palabra sobre la que quiero hacer énfasis y es en la palabra direccionar. Direccionar tiene que ver con dirigir, pero la dirección es no solamente yo conocer el propósito a donde voy, sino que yo también conozco las rutas, conozco exactamente por dónde debo yo direccionar mi barco para saber dirigirlo hacia ese lugar. Direccionarlo es, para direccionar la nave, yo necesito entonces el mapa, yo necesito tener entonces aquí todas mis coordenadas y yo también necesito estar entrenado y capacitado para leer ese mapa y entonces poder darle dirección, porque yo no le estoy dando dirección a un aparato, sino que conmigo van otras personas y esas personas necesitan ser direccionadas. Entonces, en el acto de, como hablábamos ahorita de política en cuanto a una ciudad, yo estoy manejando o direccionando un barco, pero en ese barco realmente hay personas que son las que están buscando llegar a ese fin. La otra palabra entonces es regir o mandar, por decirlo así, pero esa palabra tiene que ver con delegar. Entonces, aunque yo soy el capitán, voy manejando, yo debo estar capacitado y entrenado también para delegar en otras funciones, porque yo voy piloteando, pero también la nave necesita a alguien que esté pendiente del cuarto de máquinas. También necesita otras personas que estén pendiente de velas, si es que tenemos velas, que esté pendiente de la comida de la tripulación, de las personas que van allí, que estén pendientes de los motores, que estén pendientes, qué sé yo, de los visores, ¿sí? Entonces, yo también como capitán necesito aprender a delegar y eso también es gobernar. Y necesito entender cuál es la necesidad de la nave para saber entonces escoger personas capacitadas y entrenadas también en poder suplir esas necesidades para que la nave funcione y para que vaya al punto que debe llegar. La última palabra es regular. Hay una parecida que no me gusta usar mucho que es controlar, pero me gusta más regular.
Regular tiene que ver también con vigilar, ¿sí? Estar pendiente. Yo soy el capitán, yo estoy gobernando, pero entonces también debo estar pendiente de que todo esté funcionando, de que las personas estén cumpliendo cada uno con su labor y que lo estén haciendo bien en el momento preciso. Entonces, gobernar también requiere de que mi capacidad y mi entrenamiento me hayan preparado para yo saber regular, para yo saber vigilar, para yo saber quién está y quién no está cumpliendo con sus tareas. Hay personas que están en gobierno, pero que no les gusta algunas de estas. Son, no dirigen o no saben direccionar o no les gusta regular. Y entonces de ahí que por eso tenemos a veces algunas fallas en las diferentes estructuras de gobierno, porque las personas que están allí no están enteramente preparadas o no conocen alguna de estas áreas o las conocen, han sido entrenados, pero no las ejecutan. Y hay una palabra final también en la raíz de esta definición de gobernar que me llama mucho a mí la atención y es proveer. Ustedes también se van a encontrar con que gobernar es proveer. Y esto me parece muy bonito, porque la persona que está al frente del timón, entonces debe saber proveer una indicación, proveer una solución cuando hay algún problema. ¿A quién van a venir las personas? ¿A quién es el primero que le llegan las circunstancias o los reportes cuando hay algún inconveniente en la ruta o en la nave? Al capitán. Y él debe estar capacitado para proveer solución, para proveer dirección. Cuando alguno de los tripulantes que tal vez van a desempeñar algún rol que ha sido delegado y ellos necesitan herramientas para hacerlo, pues el capitán también es el que debe tener como conocimiento de qué es lo que debe proveerle a él para que lo cumpla. Y también por eso es que nosotros a veces vemos gobiernos imperfectos o pésimos, porque el gobernante no provee, no sabe, no suple, no sabe cómo solucionar un problema. Entonces, esto hace parte del entrenamiento preciso de alguien que está en gobierno. Dios, como veíamos, Él es el origen del gobierno y Él cumple todas estas, o sea, la acción de gobernar se cumple en todo lo que Dios hace con nosotros. En su revelación para nosotros, su creación, desde Génesis a Apocalipsis, vemos cumplido esta acción de gobernar. Él dirige, él rige, él manda, él direcciona, él regula o vigila y también provee. Él es nuestro modelo de gobierno. Él es el gobierno en sí mismo. Y todo el tiempo lo que hace a través de la historia de la Biblia es simplemente gobernar. Él está gobernando todo el tiempo. El cuidado que tiene con nosotros, los llamados de atención, hacia dónde nos dice que debemos caminar, las instrucciones y los mandamientos que debemos cumplir. ¿Sí? Él está además pendiente y nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos consuele. Entonces Él ha provisto para todo lo que nosotros necesitamos. De ahí que todo lo que Dios hace desde el principio hasta el final de la historia que ya está escrito es gobernar. Dios gobierna. Entonces, eso nos llevaría a la siguiente pregunta, que es, ¿quién gobierna? Como hablábamos ahorita, para nosotros saber llevar esa nave al propósito, pues necesitamos un capitán que esté enteramente preparado. De ahí que no cualquier persona puede gobernar. De ahí que no cualquier persona puede asumir uno de estos roles si no está capacitado y está autorizado para que lo haga. Entonces, quien gobierna es alguien que está en autoridad por un orden jerárquico. Esto ya lo vamos a ver un poquito. Entonces, es alguien que está en autoridad. Esa autoridad es delegada por otras autoridades, por quien lo capacitó o lo preparó, y también es
autorizado por Dios. Dios lo capacita. Y fíjense ustedes lo que dice la palabra, por ejemplo, en Timoteo y en Tito. Dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a dirigir la iglesia del Señor, la casa del Señor? ¿Ah? Entonces, fíjense que nosotros necesitamos estar capacitados para dirigir y para gobernar. Y uno de los primeros filtros para que alguien gobierne es su casa. ¿Cómo usted gobierna su casa? Y cómo gobernamos la casa significa cómo soy yo como padre, cómo soy como esposo, cómo soy como hermano, cómo soy como hijo, proveo, no proveo, dirijo, he asumido mi responsabilidad de ser cabeza, de ser sacerdote, estoy pendiente de que las cosas estén en orden, de que se cumplan. No solamente mando y doy instrucciones y dejo que la gente entonces haga lo que quiera, sin ser controlador y sin ser tirano, estoy pendiente cada tanto de ver si se está haciendo lo que hemos acordado. Estoy proveyendo, porque entonces proveer también hacía parte de gobernar. Estoy proveyendo para las necesidades físicas, espirituales, emocionales, materiales de mi casa, ¿o no? Entonces, eso es lo que me da a mí la autoridad y lo que de alguna manera estampa en mi carácter que estoy capacitado y entrenado para gobernar. ¿Quién gobierna? Quien está capacitado y entrenado para hacerlo. Y entonces, como hablaba de un orden jerárquico, pues eso tiene que ver con que hay diferentes estructuras de gobierno y la jerarquía refiere a un orden, alguien que está en una posición, alguien que está en otra, alguien que está en otra posición, y entre todo el orden jerárquico, entonces nosotros encontramos el fin o encontramos la manera de cumplir lo que nos proponemos gobernando. La jerarquía no es mala, la jerarquía justamente trae orden. De ahí que la Trinidad tiene una jerarquía, tiene unos roles diferentes, pero tiene unos lugares específicos a los cuales cada una de las formas de la deidad están sujetos y están no condicionados, sino más bien capacitados para obrar. Entonces, de eso también ya vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Quién gobierna? ¿Quién está entrenado? ¿Quién está capacitado? Y quién está en una autoridad jerárquica. El modelo de gobierno en la Trinidad es el mismo modelo para las estructuras de gobierno terrenales, pero los roles varían. Entonces de ahí que el gobierno es diferente a la política y el gobierno no compete solamente, no tiene que ver solamente con la política, porque a veces nosotros pensamos en gobierno y de una vez nos imaginamos la casa de gobierno de nuestro país, el Palacio de Nariño, la Cámara de Representantes, el Congreso, el Senado, y ahí pensamos el gobierno, pero eso es la política. Ese es un tipo de gobierno, no es el gobierno. El gobierno es algo más amplio. El gobierno es algo que concierne a las diferentes estructuras donde hay un orden jerárquico, es decir, donde hay autoridad, instrucción, normas, súbditos y juicio o consecuencias. Y donde nosotros vemos autoridad, donde nosotros vemos normas, donde nosotros vemos leyes, donde nosotros vemos súbditos o personas que puedan obedecer. Y donde vemos también consecuencias en todas las estructuras. Lo vemos en el matrimonio, en la familia, en los colegios, en las universidades. En esta misma clase, algo que hizo Claudia al comenzar fue leer constitución de clase, leyó unas normas a las cuales los estudiantes se sujetan y hay una persona que está pendiente, que está dirigiendo, que está cuidando. Es decir, aquí estamos viviendo el gobierno. Entonces, el gobierno no compete a la esfera política, sino que la política es la que confiere al gobierno como tal. Muy bien, ahora quiero hablar un poquito de las diferentes estructuras de gobierno.
Estructuras de gobierno. Yo tengo una lista de 7 más o menos, pero seguramente ustedes puedan encontrar más. Como decía anteriormente, el modelo de gobierno de la Trinidad es el mismo modelo para las 6 estructuras. Entonces, la primer estructura jerárquica donde se da el gobierno es en su origen, donde nació, es decir, en la Trinidad, en Dios Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ellos hay roles diferentes. Dios Padre, Jesucristo el Hijo, quien viene a morir por una humanidad pecadora, ¿ya? Siendo enviado y entregado por el Padre. Es decir, Él obedece a una autoridad, Él obedece a una instrucción y viene a morir por nosotros. Y cuando viene a morir por nosotros, en algún momento Él está tan confrontado y tan angustiado por lo que significa ese sufrimiento y ese dolor de la cruz, que vuelve a ese Padre y, como lo hizo en otras ocasiones, pero hago énfasis en esta, le pregunta a ese Padre, ¿hay alguna posibilidad de pasar esta copa de mí? Y el Padre simplemente no responde, sin embargo, envía un ángel para que lo fortalezca. Entonces significa que Jesús tiene un rol diferente y que obedece también instrucciones, aun cuando tienen la misma esencia, pero hay unos roles. Y el Espíritu Santo también es enviado, pues Jesús dice, yo me voy, pero también les será dado o les será enviado el Consolador. No es que el Espíritu Santo vino y apareció de la nada y cayó y se mueve porque Él quiso moverse sobre la faz de la tierra y en estos tiempos sobre nosotros. No, es porque también es enviado. Entonces también Él está sujeto y Él también está obedeciendo. Es decir, a ellos también se les es delegadas ciertas funciones. Jesús dice también en varios versículos que es el Padre quien lo envía. Entonces allí vemos nosotros una estructura de gobierno, porque hay entonces autoridad, hay roles, hay normas y también hay consecuencias. Es que a mí me gusta mucho hacer... Pablito, ¿puedes repetir? Es que se fue un momentico tu audio. ¿Desde dónde? Claudita, ¿desde dónde me Lo que perdí? acabas de decir. Ok, de que hay entonces... consecuencias. Ok, listo. Entonces, esta estructura de gobierno, la Trinidad, tiene 3 premisas sobre las cuales manifiestan su gobierno. Estoy hablando solamente entre ellos, todavía no hacia nosotros, entre ellos. Y es el amor, pues en ellos hay perfecto amor, en ellos hay un amor ágape, ellos se aman y por eso es que hay también obediencia. Entonces, el amor entre el Padre, Jesús y el Espíritu Santo es clave para que en la Trinidad se pueda dar el gobierno, es decir, se cumpla una estructura, se cumpla una norma, se haya sujeción y haya también una autoridad. Entonces, la siguiente premisa es la libertad. Aún así, esa sujeción es voluntaria, es por amor, no por control ni por autoritarismo. Por eso Jesús tiene la libertad incluso de preguntarle al Padre que lo envió, ¿es posible que pases esta copa a mí? ¿Hay otra manera de hacerlo? ¿Podemos pensar en otra solución para esto? Y él tiene la libertad de preguntar. No es que él fue enviado por el Padre y el Padre ya cerró toda comunicación con él y simplemente no le respondió porque no quería, o si Jesús le hubiese preguntado y tal vez Dios le hubiera respondido de otra manera diferente a enviar a un ángel a fortalecerlo, entenderíamos que él no tenía libertad para preguntar, pero él tuvo libertad para preguntar. Y también Jesús dice, todo lo que yo hago aquí, lo hago porque el Padre
me envía. Y también todo lo que digo, y si ustedes me ven a mí, ustedes están viendo al Padre. Entonces quiere decir que ese misterio de, de la unidad en la Trinidad es lo que a nosotros nos muestra una libertad profunda, una libertad de obrar. El Espíritu Santo también fue enviado, pero está aquí y Él se mueve con libertad. Él hace como quiere. ¿Sí? Cuando Pablo iba a ir a predicar a cierta región, entonces el Espíritu Santo se lo impidió. Y Él tiene libertad también. Él tiene libertad para ser autoridad. Él tiene libertad para direccionar, para exhortar, para confrontar, porque Él se quedó y nos guía y Él nos gobierna mientras Jesús vuelve, mientras Él viene, mientras se cumple la segunda venida de Jesucristo. Entonces, la última palabra sobre la que ellos gobiernan es la justicia. Ellos son justos. Las formas de la Trinidad son justas. Dios es justo, Jesús es justo y el Espíritu Santo es justo. La justicia es simplemente darle a cada quien lo que se merece. Entonces, Dios Padre tiene el lugar de soberano, tiene el lugar de Padre. Y Él tiene eso por justicia, porque Él es el principio y el fin, porque Él es el alfa y la omega. Y Jesús tiene el lugar de hijo, y Él merece ese lugar, porque Él es hijo, porque Él es sabiduría, porque Él es enviado, porque Él obedece al Padre, porque Él modela el amor, porque Él es la imagen del Dios viviente también, y entonces es justo que Él tenga lo que se merece. Y Él también tiene autoridad y también tiene la capacidad de legislar. En Él fue hecho todo lo que existe. Entonces, Dios es justo con su Hijo porque también el Hijo tiene autoridad. Y el Espíritu Santo también tiene el lugar que merece como deidad. Él se movía sobre la faz de la tierra. Él llenaba todo el espacio de la creación y todo el espacio del universo. Y ahora también se mueve sobre toda la tierra y también se mueve sobre todo el universo. Y Dios es justo porque el Espíritu Santo tiene lo que se merece y también es autoridad, pues el Espíritu Santo nos redarguye, nos confronta, nos guía, nos direcciona, nos exhorta y también puede en algún momento alejarse de nosotros, porque Él también se mueve en justicia. Y estas tres palabras, amor, libertad y justicia, son las características del gobierno de Dios. Y ese es el modelo de gobierno para todas las demás estructuras terrenales. El amor, la libertad y la justicia. Los roles varían. Y eso también aplica para nosotros aquí en la tierra. Juan 18:36, Mateo 20:26, 27. Les comparto estas citas para que ustedes las tengan allí como referencias. Yo no voy a hacer mucho énfasis en ellas porque aquí tengo dirección de ir hasta las 7 y por ahí el tiempo no nos alcance. Bueno, Claudita, ¿vamos hasta las 7 o 7:30? Recibí un mensaje de parte tuya. Me están diciendo que hoy miércoles vamos hasta las 7:30, que es lo normal de las clases. Ok, Te pero puedes seguir, dale. 7:30 con el tiempo de preguntas. Sí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, debo terminar que ¿cuánto tiempo de preguntas ustedes dan? Pues depende de las preguntas que tengan las personas. Entonces, ya sea que tengan o no, hasta las 7:30. Bueno, entonces vamos a dejar unos 15 minuticos de preguntas. Vamos hasta 7:15 y luego dejamos 15 minutos. ¿Está bien? Perfecto. De acuerdo. Vale. Muy bien. Entonces, les decía Juan 18:36 y Mateo 20:26 al 37, ¿sí? Estos son versículos que nos van a ayudar para ver la perspectiva bíblica de lo que estamos compartiendo. Entonces,
allí vemos que sí existe un gobierno y que existe un modelo de gobierno del cual las demás estructuras se pueden y deberían alimentarse, pues debemos tener la revelación del gobierno según Cristo y no según la tradición de los hombres, como estudiábamos en Colosenses. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre las estructuras de gobierno. Estructuras de gobierno, ya hablamos de la Trinidad. La siguiente estructura, ¿cuál será? La siguiente estructura de gobierno es el hombre. El hombre en sí mismo es una estructura de gobierno, es decir, que yo como individuo, y cuando hablo de hombre, hablo de hombres y mujeres, pues me refiero a hombre como humanidad, ¿no? Como esa humanidad creada en un individuo y del cual venimos todos los demás hombres. Entonces, el hombre también es una estructura de gobierno, es decir, que yo también me puedo autogobernar. Y el autogobierno significa que yo me someto libremente a ser guiado por el gobierno de Dios. Me someto con libertad y por ahí yo podría pensar, bueno, pero entonces no es autogobierno si el que me está gobernando es Dios. No, sí es autogobierno. ¿Por qué? Porque yo decido voluntariamente sujetarme a esa estructura de gobierno. Entonces, yo puedo conmigo mismo gobernarme en amor o gobernarme en, qué sé yo, en frustración, en desesperanza, gobernarme en odio, en dolor, en tristeza. Y me puedo autogobernar también en justicia o me puedo gobernar en tiranía o en anarquía, me puedo gobernar con autoritarismo, con totalitarismo, con control. Entonces, yo soy una estructura de gobierno y también me puedo gobernar con libertad o, como decía ahorita, con control, con sometimiento, ¿sí? Con manipulación. Y eso lo hacemos nosotros con nosotros mismos como individuos. Quiere decir que nosotros también tenemos una manera de autogobernarnos y es el modelo de la Trinidad, con amor, con justicia y con libertad. Yo no puedo ser o exigirme más de lo que puedo ser, porque podría estar siendo un tirano. Y tampoco puedo ser menos de lo que no puedo ser, porque entonces podría ser un anarquista conmigo mismo. Yo necesito someterme a ese gobierno de Dios para entender también cómo autogobernarme yo mismo. Yo debo entender que también soy libre, pero que soy libre no para hacer lo que quiera, sino que soy libre para vivir dentro de unos parámetros de libertad que cuidan de mí y que cuidan del otro. Eso es lo que Dios eh, quiso o quiere hacer con los mandamientos todo el tiempo, cuidar de mí y cuidar a los otros de mí y cuidarme a mí también de los otros. Para eso son los mandamientos y las normas y las leyes de Dios. ¿Ya? Entonces, esa libertad es caminar dentro de unos parámetros que me hacen guardar mi propia libertad y guardar la del otro. Nosotros como individuos a veces también somos injustos, entonces la injusticia tiene que ver con el orgullo y el orgullo es el pecado original. El orgullo tiene que ver con creerme más de lo que soy o con creerme menos de lo que soy. Es decir, el orgullo tiene que ver con la identidad. Nuestra identidad está en Cristo. El apóstol Pablo nos enseña, nadie tenga más alta percepción de sí mismo que la que debe tener. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que la que debe tener. Pero Dios también nos enseña que no debemos tampoco vernos menos de lo que somos. De ahí que, por ejemplo, un hombre o un individuo que sienta que es menos que otro está siendo orgulloso también, porque no se está viendo como lo que es, sino menos de lo que es. De ahí vienen todas las mentiras acerca del racismo, del feminismo, del machismo. ¿Qué es lo que hay allí? Una distorsión en
un rango de justicia acerca de quién soy yo. Es decir, un problema de autoridad y tiene que ver con orgullo, porque el orgullo es lo que nos hace pensar que somos más o menos que otros. Entonces, necesitamos justicia en la primera estructura o en la segunda estructura, que es el hombre. La siguiente estructura de gobierno, y ya podríamos hablar entonces del hombre en relación con la creación. Pues cuando Dios crea al hombre, también le dice que el hombre debe gobernar, debe sojuzgar la tierra. Y esa palabra sojuzgar significa tomar autoridad sobre la tierra, someter la tierra. ¿A qué? A la voluntad del hombre, pero a la voluntad de un hombre autogobernado por Dios, no de un hombre que no está bajo el gobierno de Dios. De ahí entonces que la creación entera está clamando a gritos la manifestación de los hijos de Dios, porque hace mucho rato la creación, en buena medida, en buena parte, está sometida y está sojuzgada es por reino de las tinieblas, por hombres que no están sujetos al gobierno de Dios, hombres que no tienen el concepto bíblico de libertad, de justicia y de amor. Y de ahí entonces es que viene todo el mal uso que estamos haciendo de la creación. Entonces, Dios le da ese mandato al hombre de sojuzgar y de gobernar sobre toda la creación. Y allí tenemos la siguiente estructura, que es ya el hombre en relación con todo, con su entorno, con lo que existe. ¿Y cómo el hombre debe gobernar todo lo que existe? Pues bajo el modelo trinitario, es decir, con amor, con justicia y con libertad. El hombre debe tratar toda la creación como, a ver, animales, como árboles, como medio ambiente, como partículas que tienen la misma esencia que el hombre. ¿Cuál es esa esencia? La esencia divina. El perro también tiene su principio en Dios. Todas las cosas fueron creadas por, con y para Jesucristo. Un perrito, un árbol, el ave, el medio ambiente, el río, el océano, la piedra, el pájaro, la lluvia, absolutamente todo tiene la misma esencia. Tienen la esencia de ser creados por Dios. El hombre tiene un rango en la jerarquía de la creación más alto que el de la creación por ser imagen y semejanza. Pero es la esencia de lo creado lo que me va a dar a mí como hombre que estoy en autoridad para sojuzgar y someter todo lo creado, es lo que me dará a mí el estándar de cómo debo cuidar, de cómo debo sojuzgar y someter todo lo creado. Por eso, si no conozco yo a Dios, si no conozco yo esas premisas de gobierno en la Trinidad, entonces de ahí que yo voy a abusar de la creación, la voy a maltratar. De ahí que nosotros, los hombres que tenemos al Espíritu Santo, que conocemos a Dios, y las organizaciones, llámense iglesias, llámense fundaciones, llámense universidades, llámense ministerios, denominaciones, como le querramos decir, donde esté Dios y donde el Espíritu Santo se mueve, donde Jesús es el Señor, de ahí deberían estar saliendo proyectos e iniciativas para redimir también el valor de todo lo creado. De ahí que la iglesia es a la que le corresponde el cuidado del medio ambiente. De ahí que la iniciativa de cuidar los animalitos, el medio ambiente, descontaminar los ríos, proteger el recurso natural, en fin, es tarea de nosotros, los que tenemos a Dios y los que somos guiados por su Espíritu Santo. Pero parece que nosotros nos hemos desconectado porque no conocemos el concepto de gobierno bíblico. Entonces el hombre y la creación también el hombre debe sojuzgar con libertad. Es decir, Dios, ¿cómo él gobierna Dios sobre el hombre? Dios gobierna sobre el hombre también con amor. Dios gobierna con justicia y con libertad. Dios nos dice, Deuteronomio, ¿qué dice Deuteronomio? Delante de ti pongo el camino de la vida y de la muerte, el camino de la bendición y de la maldición. ¿Qué significa eso? Que Dios nos da libertad de elegir, pero por su amor nos dice,
¿Cuál es el camino que debemos escoger? Escoge pues el de la vida, escoge pues el de la bendición para que te vaya bien. Eso es amor. No es un Dios que nos dice, bueno, de ahí delante le pongo este camino y este otro. Escoja ciegas. No. Dios dice, este es el de la bendición y este es el de la maldición, este es el de la vida y este es de la muerte. Y como si fuera poco, no solamente le pone nombre, porque el nombre ya sugiere las bondades de uno y la perdición del otro, es decir, las consecuencias, sino que además nos sugiere y por amor nos dice, tomen este camino, es el mejor. Y ese es su amor. Así gobierna Dios con el hombre, en libertad. Y si el hombre se equivoca y exigiere y escogiere el camino de la maldición o de la muerte, todavía Dios, por la característica de amor, todavía aunque esté tomando una mala decisión o la decisión equivocada, todavía Dios por amor ha entregado a su Hijo Jesucristo por ese que está en un camino equivocado y le puede traer de regreso al punto donde se perdió para que ahora se encamine en la dirección correcta. Y Dios gobierna en justicia también con el hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos las malas decisiones, pues vamos a tener consecuencias. Y si tomamos las buenas, pues también hay consecuencias. ¿Cómo se llama eso? Justicia. Es decir, a cada cual se le da lo que se merece. La justicia de Dios simplemente es una consecuencia de su amor y es el cumplimiento de su palabra para nosotros. De ahí que nosotros necesitamos arrepentirnos de los pecados. ¿Por qué? Porque si no, entonces, y como todo nos va a ser contado por justicia, de ahí entonces nosotros viviríamos en un mundo que fue creado por un Dios que lo puso a caminar con una pilita, como un relojito, lo soltó y él se fue y nos dejó a la deriva. No, él sigue gobernando sobre su creación y él sigue siendo justo, dándole a cada quien lo que se merece. El dolor, el sufrimiento, las cosas que nosotros pensamos que son malas para nosotros, simplemente es una manifestación de la justicia de Dios, el pecado. Entonces, el mundo sin Dios, los paganos dicen, si Dios existiera, entonces, ¿por qué hay muerte? ¿Y por qué hay dolor? ¿Y por qué permite que hayan abusos a los niños? ¿Por qué permite que hayan violaciones? ¿Por qué permite? ¿Por qué permite lo malo? ¿Por qué permite? Hasta que Jesús vuelva, eso no va a ser resuelto. ¿Y qué es eso? Una manifestación de la justicia de Dios. Eso es una manifestación. Dios nos dio lo que nos merecíamos por el pecado, por la desobediencia. Y por el pecado entró la muerte. Y por el pecado entró el sufrimiento. Y por el pecado entró el dolor. ¿Y eso qué es? Justicia de Dios. Pero también Dios envía a su Hijo Jesucristo para que entonces todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna y para que ahora podamos recibir el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a través del Antiguo Testamento. ¿Y eso qué es? Justicia de Dios. Dios nos dio lo que nos merecíamos. ¿Qué fue lo que nos dio? A Jesús, a su Hijo. Nos dio lo que nos merecíamos a Jesús, pero ¿por qué nos lo merecíamos? Por el amor. Por el amor de Dios solamente. No nos lo merecíamos porque hubiésemos hecho méritos, sino por el amor eterno, profundo y perfecto de Dios. Entonces ahí vemos la justicia de Dios también manifiesta a través de la entrega y muerte de Jesucristo por nosotros. Ok, la siguiente estructura de gobierno, estaba hablando que ese es el modelo para que el hombre también gobierne o sojuzgue sobre la creación, con amor y con justicia y con libertad. No podemos nosotros abusar, ser tiranos con la creación. No podemos nosotros obrar sin amor sobre todo lo creado. No podemos nosotros obrar de una manera tirana sobre la creación, pues entonces estamos siendo guiados por filosofías y huecas sutilezas según tradición del hombre y no según Cristo. La siguiente estructura de gobierno es el matrimonio. Entonces, ahora el hombre ya no está solo sojuzgando la creación, que fue lo que él hizo antes de que Eva estuviese formada de su costilla. El hombre ya puso nombre a los animales, entonces quiere decir
que el hombre cumplió esa tarea de sojuzgar la creación. Pero después está Eva y ahora hay otra estructura de gobierno. ¿Por qué? Porque también en el matrimonio, esa estructura se llama el matrimonio, y también en el matrimonio entonces hay autoridad, hay roles, hay normas y hay consecuencias. Alguien que está sujeto y alguien que está en autoridad. Entonces en el matrimonio, ¿cuál es la premisa para el gobierno? La misma: amor, libertad y justicia. El modelo de gobierno es el mismo, pero los roles son diferentes. Ahora en el matrimonio nosotros tenemos un hombre a quien Dios le ha dicho que es cabeza, que es líder, pero un líder servicial, es decir, un líder que ama y que está dispuesto a morir, porque lo que Dios ha dicho es que el marido debe amar a su iglesia, a su esposa, como Jesús amó a la iglesia. Y el resultado final, la muestra más grande de cómo Jesús amó a su iglesia fue muriendo en una cruz por una iglesia imperfecta, llena de errores, llena de fallas. Entonces, ese resultado final es lo que a mí me debe dar el indicador de cómo yo debo amar a mi esposa. Entonces, allí yo encuentro que en el matrimonio se debe dar ese amor abnegado, ese amor sacrificial, primero de parte del hombre, del esposo, y la esposa entonces también mostrando una sujeción voluntaria a un líder siervo, no a un líder autoritario, a un líder que tiene autogobierno y que está sujeto al Espíritu Santo y al señorío de Jesucristo y a la voluntad del Padre. Entonces, en el matrimonio nosotros vemos gobierno porque también hay alguien que dirige, alguien que da normas, alguien que se sujeta, alguien que direcciona y alguien que provee. Según estas características, eso es lo que nos define el gobierno. Entonces, ahí se cumplen y eso nos indicaría que necesitamos toda la revelación también bíblica acerca de esta estructura gubernamental para poder vivir en un matrimonio que glorifique a Dios. Como el tema no es matrimonio sino gobierno, yo no voy a ahondar en todos los conceptos de matrimonio, solamente decir que allí se debe de dar amor, libertad. No es una sujeción por ley, no es que la esposa se tenga que someter porque le toca, el hombre no se lo puede exigir porque si no está fuera del gobierno de Dios y del modelo de Dios, sino que hay libertad. Y Dios también le dice a la mujer: delante de ti pongo el camino de la bendición y la maldición, de la vida y de la muerte. ¿Cuál es el de la bendición? Que tú voluntariamente aceptes este rol, porque es bueno, o no. Y al hombre igual, a ti también te pongo el camino de la bendición y la maldición, para que tú puedas amar a tu esposa como un vaso frágil y estar dispuesto a morir por ella. Pero a muchos hombres nos cuesta. Por nuestro ego y por nuestra conveniencia, no morimos. Y esa muerte es una muerte no solamente física, es morir emocionalmente, es morir espiritualmente, es morir, cuando hablo de morir espiritualmente me refiero a incluso estar dispuesto a, a, a ir al mismo infierno, si así mi esposa me lo pidiera, guardando las proporciones de lo que estoy diciendo, ¿no? No digo que si mi esposa me incita a pecar, yo lo debo hacer, no, sino que mi disposición y mi entrega por ella debe ser hasta el final del sufrimiento y del dolor, pues fue lo que hizo Jesús con su iglesia. Y aún así Jesús estuvo dispuesto a ir al mismo infierno, ¿no? Porque él se hizo pecado y él fue y bajó hasta ese lugar donde estaba Satanás y le arrebató las llaves de la vida y de la muerte. Entonces yo debo estar dispuesto a eso, pero me cuesta morir, me cuesta pensar en ella primero antes que a mí. Y digo en primera persona porque a mí también me cuesta y estoy en ese proceso de vivir esa linda manera de vivir el matrimonio. Entonces, ahí también se da. La siguiente estructura es la familia. Está el matrimonio y luego vienen los hijos. Algo importantísimo es que matrimonio no es lo mismo que familia. Un matrimonio, una pareja, no es una familia. Los hijos son los que completan la familia. De ahí que a veces nosotros tenemos conceptos equivocados de vivir o de definir familia.
De ahí es que se han distorsionado todos los conceptos y ahora vemos matrimonios como no deben serlo. ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto bíblico de la familia. Entonces, en la familia también hay autoridades, los padres, normas, ¿verdad? A esta hora nos levantamos, tú haces este aseo, a esta hora se apaga la tele, esto se come, esto no se come, esta es la ropa que nos ponemos, eso que son normas. Y también hay personas que se sujetan, ¿no? Entonces, los hijos se sujetan a los padres. Y también hay consecuencias. No lavaste los platos, llegaste a la hora que no era, pues mañana no sales, te pasaste del tiempo en la tele, entonces mañana no ves o vamos a prohibir la tele, qué sé yo. Hay consecuencias. Es decir, hay gobierno en la familia, entonces hay quien direcciona, papá, mamá, hay quien rige, hay quien regula y vigila que las cosas se estén cumpliendo y también hay quien provee, ¿no? El papá y mamá proveen amor, afecto, cuidado, educación. Papá provee el alimento, mamá provee según su rol también alimento, provee cuidado, provee afecto, provee, el papá provee visión. Entonces, ¿se da o no se da el gobierno en la familia? Claro que se da. ¿Y cómo debe ser el gobierno en la familia? En amor, en libertad y en justicia. Y ya conocemos esos tres conceptos. Como no estamos hablando de familia, no voy a enfatizar en roles. En la siguiente estructura de gobierno es la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, en la iglesia, y yo hago siempre una aclaración, cuando hablo de iglesia, no me refiero a un edificio, a las cuatro paredes, a la casa, al local, a la bodega, no. Me refiero a personas redimidas que siguen a Jesucristo y son guiadas por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia del Señor. Entonces en la iglesia también hay una jerarquía, es decir, hay un orden, hay personas que son capacitadas, que son entrenadas y que reciben la formación y que reciben el llamado de parte de Dios para entonces poder direccionar. Es decir, que allí también hay autoridad, que allí también hay quien se somete y que allí también hay consecuencias. Pero ¿quién es quien dirige la iglesia? ¿Quién dirige la familia? ¿Quién dirige el matrimonio, el hombre y la creación? Dios. Él es la cabeza de todas las estructuras. En la iglesia, como en la familia, en el matrimonio, en el hombre, también se puede dar la anarquía o la tiranía, el autoritarismo, la injusticia, el control, la manipulación, la frustración, la desesperanza. En estas estructuras de gobierno se dan también estas cualidades de un desgobierno o de una falta de que sea Dios quien esté gobernando en esas estructuras. ¿Ya? Entonces, en la iglesia también se da el gobierno. ¿Ya? La siguiente estructura es el Estado, es decir, gobierno civil, es decir, todo lo que es política. En el Estado, ¿qué hay? Personas en autoridad, hay quienes se sujetan y hay normas y hay consecuencias, es decir, también hay gobierno. Y en el Estado también hay tiranía y por eso tenemos naciones donde tienen gobiernos tiranos, también hay anarquía y hay países donde también vemos la anarquía, una libertad sin ley, que es la anarquía. También vemos autoritarismo, también vemos abandono. ¿Y qué es lo que vemos allí? No solamente en el Estado, ¿cuál es la crisis? ¿Cuál es la raíz de un Estado, de una iglesia, de una familia, de un matrimonio, de una creación donde estamos viendo resultados infructuosos, donde hay dolor, sufrimiento? ¿Qué es lo que hay allí? Simplemente personas que están gobernando sin ese entrenamiento como el que necesita el capitán del barco, sin esa preparación, sin ese sello del carácter y sin ese llamado de Dios para hacerlo. De ahí que debemos predicar el Evangelio para que todos los hombres conozcamos al Señor y todos seamos autogobernados por Él y así entonces podamos tener una creación que se goce de la manifestación de los hijos de Dios, matrimonios que reflejen a Jesucristo y la iglesia, familias que reflejen la, 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 la
que refleje la esencia de la Trinidad, ese amor, esa libertad, ese cuidado. Iglesias donde no se hiera, iglesias donde realmente se viva el reino, donde escuchemos a Jesús y que sea Él quien nos direccione y que el Espíritu Santo nos dé la guía para todas las decisiones. Fíjense que en esta cuarentena, en esta pandemia, todos teníamos las agendas así al tope del todo el año completo. ¿Y qué pasó? ¡Puf! Dios la cerró y dijo, mi agenda es otra. Y nos preguntamos, ¿sería que nadie escuchó la voz de Dios para planear? Y bueno, de pronto sí, hay muchos que no consultamos a Dios y en nuestra propia conveniencia planeamos. Entonces, necesitamos que estos cristianos evangelizados sean entrenados y preparados para dirigir el gobierno civil, la política, para dirigir las iglesias, para dirigir las familias, los matrimonios y todo lo que concierne a la creación. La última estructura es unos con otros, someteos los unos a los otros. En esta estructura, entonces nosotros entendemos que cualquiera puede ser autoridad moral sobre mí. ¿Por qué? Porque al someternos unos a los otros, lo que nos da esa capacidad es la moral. Es decir, yo como padre todavía estoy sujeto a una autoridad moral de mi hija, aunque sea mi hija. Mi hija tiene 15, tengo dos hijos más. Y mi hija muchas veces me dice, papá, mira, es que yo ordené y mira tú cómo me ensuciaste el piso cuando caminaste. Papá, es que me dejaste la taza donde tomaste café en mi escritorio. Y hay hijos que no le pueden decir eso a sus papás. Hay hijos que, cuidadito cómo me da, pues lleve el pocillo. Y es que yo puedo hacer lo que quiera. Y sí, yo le dejo acá porque soy el que mando y soy la autoridad. Eso es autoritarismo, eso es tiranía. Pero yo me puedo someter a mi hija porque ella es autoridad moral sobre mí. Es decir, yo debo decir, tiene razón hija, perdóname, perdona mi falta, lo siento mucho y tomo mi taza y la llevo a la cocina. O cojo el trapero y yo trapeo el piso. Y esto se da para todas las estructuras. Quiere decir, a excepción de la Trinidad, porque allí es el amor perfecto, la justicia perfecta y la libertad perfecta, a excepción de allí, en las demás estructuras, el hombre, el matrimonio, la familia, la iglesia, el Estado y unos a otros, en todos esos, aun quienes están en autoridad delegada jerárquicamente, ellos, si en algún momento se salieran de ese orden de gobierno, amor, libertad y justicia, y uno de los que están sujetos a ellos ahora tiene autoridad moral, este debería someterse a él por la moral. Es decir, yo como esposo, si cometo un error y mi esposa me lo dice y me lo hace caer en cuenta, yo con humildad, y si Jesús está en mí, entonces yo agacho mi cabeza y acepto y me someto a ella. A mí me pasa mucho a veces con las finanzas, la administración de las finanzas. Gasté dinero como no debía o sin consultarle a mi esposa, amor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué gastaste esto? No me dijiste y esto no era necesario. Tienes razón, perdón, y yo me sujeto. Y en la familia igual, ya les comenté, a veces los hijos a los padres y nos hacen ver que estamos equivocados, son autoridad moral. Y nosotros con un corazón humilde debemos recibir esa exhortación. Y en la iglesia igual, si hay un líder y se está equivocando, pero Dios le está mostrando a alguien que no es líder, al que está sentadito en el banco y se está dando cuenta que no y con amor se acerca, mira, es que me parece que esto está malo. Yo en humildad debería reconocer que Él está haciendo autoridad sobre mí. Y en el Estado igual, si los gobernantes, los políticos se están equivocando, entonces si el pueblo o otra persona le dice, mire, eso está mal, pues ellos deberían también reconocer esa autoridad moral. De ahí que unos y otros, sin importar edad, sin importar sexo, sin importar rangos de autoridad, si hay una autoridad moral, se deben sujetar los unos a los otros. Muy bien, voy a dejar hasta aquí y vamos a dejar estos 6 minutos que quedan por si alguien tiene alguna pregunta, alguna conclusión o reflexión. Entonces, bienvenida sea. Claudia. Sí, yo tengo una pregunta. Claro que sí. En el colegio también hay gobierno, ¿no? Hay autoridad, hay normas, se sujetan a algunos y trae consecuencias. ¿No hay estructura en la educación?
Sí, lo que pasa es que esa es una muy buena pregunta, José. José es tu nombre, ¿verdad? Sí, Es una señor. excelente pregunta. Como yo les dije, yo resumí estas en estas 7, pero seguramente de cada una pueden salir diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio también, si bien hay una autoridad de padres a hijos, luego también podemos ver que el rol de madre es diferente al del padre y eso nos da casi que otra estructura. En el colegio, universidades, instituciones, esas yo las clasifico en las otras. Por ejemplo, todo lo que es educación, yo lo clasifico en familia, ¿sí? Pero Ya. de ahí que un colegio tiene directrices, tiene un rector, tiene coordinador, tiene normas, tiene leyes y los estudiantes se sujetan, ¿no? Y tiene Sí. consecuencias a quienes no la cumplen. Pero en el colegio, en la fundación, en la empresa, que por ejemplo no mencionamos empresa, pero esa hace parte también de unos con otros, ¿sí? La empresa también tiene estructuras, tiene el jefe, tiene directrices, tiene coordinadores, líder inmediato, conductos regulares, normas, leyes, y el que no las cumple lo echan, tiene consecuencias. Todas ellas también, todo lo que sea estructura de gobierno debería estar sujeto al modelo de libertad, justicia y amor. De ahí que en una empresa o en un colegio nosotros no podemos ser profesores o jefes injustos, no porque el alumno no sea un buen alumno o como decimos por ahí, me caiga mal, yo no debo por qué ponerle una nota menos que a los demás. Yo tengo que ser justo. Y en la empresa, no porque este empleado sea tan buen empleado que me pueda correr la butaca, yo no puedo ahora ponerle zancadilla para que él no logre sus propósitos. Eso es injusticia. Por eso necesitamos cristianos autogobernados por el Espíritu Santo para que estén en estos lugares jerárquicos o en estas estructuras de gobierno. José, ¿con Sí, porque eso respondo a tu pregunta? lo, la diferencia entre una empresa privada y una empresa pública, ¿qué diferencia? O sea, nosotros nos estamos capacitando para lo público, ¿no? Uh-huh. Con el centro de verdad que es Cristo. Así es. Pero entonces, ahí misma, la misma manifestación en lo público que en lo privado. Debería, debería porque el Señor, Jesús es el Señor de todas las cosas, de lo público y de lo privado también. Entonces, su gobierno debería estar manifiesto tanto en lo uno como en lo otro. ¿A través de quién? De cristianos que han sido capacitados primero por el Espíritu Santo para que luego vayan y dirijan o manejen estas instituciones, como tú dices, en ese centro de equilibrio que es Jesús. Y Jesús es justo y Jesús es amor, pero Jesús también es verdad. Entonces, si hablamos de gobierno, como ya les dije, el origen es Dios y Jesús. Punto. Pero claro, nosotros vemos en algunas instituciones privadas o públicas, ¿qué vemos en lo público? Corrupción. ¿Qué vemos en lo privado? Tiranía, injusticias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la raíz de esos problemas? Que Jesús no tiene libertad para gobernar allí. ¿Por qué? Porque no hay hijos, porque no hay capitanes de ese timón que estén al frente de esas naves. De ahí Ok, entonces, muchas gracias. perdón por el ruido de fondo, es que se me abrió la puerta acá. Sí, José, está bien, Sí, pero sí, sí. seguramente más adelante vamos a poder hablar un poquito más sobre eso. Ahorita es como definiciones y entender el gobierno como algo que implica a todas las estructuras donde hayan estas características de líderes, sujeción, normas y consecuencias. ¿Ya? Esto lo Eso, tenemos sí. que tener Esa claro para autoridad, todos los demás. normas. Listo, listo. Autoridad, normas, sujeción y consecuencias. Son los 4 puntos Exactamente. claves. Sí. Listo, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más? Bendiciones, muy buenas tardes a todos. Sí. No, pues no sé si alcance, muchas inquietudes. Primeramente, Dios les bendiga a los pastores que conozco y hermanos, buena noche, y a los que no conozco, un gusto poder
estar acá participando en este proceso tan bonito de Dios, de unidad. Agradecerle, profesor Pablo, por su enseñanza tan puntual, tan clara. Y sí surgen varias dudas, inquietudes, pero veo que solo ya hay un minuto. Entonces, no sé, que dejaría solamente como inquietud, o sea, me queda un poquito en duda lo de gobierno y política en cuanto a la etimología de las palabras que su merced nos estaba explicando, pues muy interesante. Entonces, no sé si una manera de entenderlo podría ser que la política tiene que ver, sí, claro, con el arte de gobernar, y el gobierno pues abarca muchos más procesos. Entonces, no sé si podamos definirlo así, que política es en sí el arte de gobierno, pero el arte de administrar algo, pero el gobierno viene a estar sobre todos los procesos. No sé cómo explicarlo, la verdad que quedé un poquito cojo ahí, y no sé si podamos dejarlo para la próxima. Es eso, quedó Sí, esa duda. ¿cómo es tu nombre? Jaime No veo tu Pinilla. nombre. Jaime. No te preocupes, está bien. Lo interesante de las clases y del estudio de la palabra del Señor es que nos surjan dudas y preguntas. Hay del profesor al que los alumnos no le hacen preguntas, o del líder. Es hermoso, a mí me gusta mucho cuando lo que hay son inquietudes. Y yo siempre motivo a todos, se vale preguntar, se vale dudar absolutamente todo, porque de ahí es que nosotros nos encontramos con la verdad. Entonces, sí, la política es el arte de gobierno en una sociedad, en una ciudad. La política es el gobierno de una administración pública, ¿ya? La política no. Pablo, ¿estás ahí? Pablo. Distorsionar su uso. No hay sonido, profe. Se le fue el sonido, profe. Ok. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ya. Bueno, ok. Entonces, ¿hasta dónde me A ver, sí, escucharon? Pablo. Perdón. Hasta política. ¿Hasta política? No, casi. Política es un orden de Empezaste a, de empezaste gobierno a de una hablar. sociedad. Ok. Ya, entonces, la política es el arte de administrar una sociedad. Es el arte del servicio público. La política concierne al gobierno civil. Por eso a los que están allá les decimos políticos. ¿Sí? ¿Me están escuchando ahora? Por eso a ellos les decimos políticos. Por eso no está bien usar los términos de política en una empresa, en la familia, en una institución. En una empresa donde dicen, estas son las políticas de la empresa, es un término mal usado, porque la empresa en la empresa no se está administrando la sociedad ni la ciudad, se está administrando la empresa y el propósito de la empresa, pero no la ciudad, ¿sí? Entonces, es diferente, y el gobierno sí tiene una esencia en Dios y está revelado desde el principio hasta el fin, antes, durante y después. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, Dios está gobernando, ¿sí? Y aplica a todas las estructuras de gobierno. Entonces, la política es el gobierno en la organización de los países, de las naciones, de las ciudades, de los pueblos, todo lo que concierne. Por eso tú a un profesor no le dices político, o al jefe o a los líderes de la empresa no los llamas políticos. Por eso los políticos solamente se les llama a los que están en el gobierno civil. Ok, ¿Está es bien, decir Jaime? sí, es decir que la política tiene que ver más como el juego de palabras, como te decía, la etimología, de que tiene que ver con los procesos en sí de los políticos, de los que ejercen ese arte de gobierno, pero el gobierno abarca en sí ya todo lo que refiere a todas las esferas y a todos los Todas las procesos también. estructuras, exactamente. Ok, muchas gracias. Interesante, gracias. Bueno, y entonces la política no es el arte de gobernar, sino el arte de organizar una nación. Pero Creo, ¿no?
claro, por ser un arte, el arte también nos habla, la manifestación de arte, para que algo se le llame arte, es porque tiene características de bondad, de verdad y de justicia. Quiere decir que sí es gobernar, ¿sí? Y por eso es un arte, porque se necesita que haya belleza, que haya verdad y justicia. Entonces, es el arte de gobernar la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, la unidad la unidad podría ser el arte de gobernar una iglesia. O, por ejemplo, el amor y el afecto podría ser el arte de gobernar una familia. El desapego y el sacrificio podría ser el arte de gobernar un matrimonio. ¿Sí? El servicio podría ser el arte. Entonces, sí es el arte de gobernar la ciudad. Pero la política concierne a ciudad, a leyes, a normas estatales. ¿Sí? La política concierne a los políticos. Bueno, alcanzamos, son 7:36, una más si alguien tiene, y si no, damos por terminado porque tampoco quiero abusar del tiempo para ustedes. Y seguramente en las otras clases vamos a tener oportunidad y de pronto preguntas que tengan las vamos a resolver en el camino. ¿Alguien más? ¿La última? Bendiciones y muchas gracias. Si no aprovecha Vale, la vale. última, no, cuando hablaste de arte y gobierno, solamente dejar esto aquí, una última idea genial. Hace poco entendí que el arte también era orden. Entonces, pues el tema de gobierno me identifico. Yo también soy artista, me gusta el arte plástico y la música. Entonces entendí que el orden, el arte es ordenar la belleza. Y cuando hablaste de que gobierno también tiene que ver con arte, y entiendo que ordenar tiene que ver con esto, pues genial. David, esto es lo último que digo, David ordenó el arte y la belleza de Dios en la adoración y desde ahí trajo la presencia de Dios y gobernó toda una nación. Entonces, pues ese es como algo que Dios nos habló y quería compartirlo. Gracias por esta clase. Bueno. Entonces terminamos. Dios les bendiga. Espero que esto les traiga esperanza y no desánimo, les traiga fe y no frustración, y que ustedes mismos puedan desarrollar sus investigaciones conforme a lo que yo he hablado y lo puedan filtrar según Cristo y no según la tradición de los hombres. Claudita, terminamos. ¿Tú cierras la clase? ¿Todavía está Claudia? Listo. Sí, aquí estoy. Gracias, Pablito. Realmente creo que hoy nos llevamos varias cosas en el corazón y el tema de gobierno es muy interesante porque todo nos lleva a ver a Jesús. Jesús también gobernó y creo que es nuestro principal ejemplo. Entonces, familia, bueno, pues si de pronto tienen algunas dudas y no alcanzaron a dárselas el día de hoy, por favor anótenlas y en la próxima clase las podemos estar respondiendo. ¿Listo, familia? Entonces, los dejo para que vayan a su tiempo de familia, a su grupo de familia. ¿Listo? Muchas gracias. Bendiciones. Chao. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.